A medida que nuestros hijos crecen, se van haciendo más autónomos. Su independencia cuando empiezan a trabajar o a producir dinero y bienes materiales es casi un mandato social. Se espera que a ciertas edades consideradas prudentes los hijos hagan su propia vida aparte de sus padres. Pero ¿qué pasa cuando no es así? ¿Qué pasa cuando llegados los 30 o 40 años, por ejemplo, aún viven con sus padres? ¿Es realmente cuestionable que los hijos vivan con ellos hasta edades avanzadas? Hablemos de esto, porque también puede ser un asunto de familia. Feliz cumpleaños a ti, feliz cumpleaños a ti, feliz cumpleaños Simón, feliz cumpleaños a ti. ¡Feliz cumpleaños, mi amor! Mira, tu torta preferida. Sopla, pide un deseo. ¡Sí! ¡Feliz cumpleaños, mijo! Ya es casi todo un hombre. Sí, mi amor, y como ya estás grande, pues es hora de que tu papá y yo hablemos algo muy importante contigo. Sí, tenemos que hablar, tenemos que... Déjame hablar a mí. Bueno, amor, lo que pasa es que tu papá y yo pues estuvimos pensando que... estuvimos hablando de... Ay, ya, Graciela. Vea, mijo, necesitamos que busque un trabajo para que se pueda ir ya a la casa. ¿Y yo para dónde me voy a ir? ¿No? ¿Por qué? Ay, mi amor, pues lo que pasa es que tú ya estás grande, mi amor, ya va siendo hora. Además, mira, tu papá y yo cada vez pues nos hacemos más viejitos y queremos estar en intimidad. Y bueno, también queremos que crezcas, que madures, mi amor. Ay, mijo, no lo tome a mal. Mire, antes pensé que le estamos haciendo es como un favor a usted para que ponga las pilas. ¿Sí me entiende? Ahora imagínese, donde ella y yo faltemos, ¿usted qué va a hacer? Sí, no, mi amor. Además, mira, tu papá consiguió una entrevista en su empresa para que empieces como mensajero. ¿Mensajero? Sí, de mensajero. ¿O qué creyó? Nunca en la vida ha trabajado y quiere que lo reciban como gerente. ¿Ah? ¿No le digo? Tiene que empezar de abajo como yo, mijo, para que aprenda a ser responsable. No, vea pues. ¿Ah? Sí. ¿Qué tal? Increíble. Vamos, mijo, vamos. Aquí la dejo, mi amor. Ven. Sí, no. Ay, Feliz cumpleaños, mijo. ya la maleta está empacada, papito. No hay nada mejor, como dicen popularmente, que el hotel mamá, o en este caso mamá y papá. Yo creo que vivir con los padres, sobre todo en la cultura colombiana, es muy chévere, además porque está ese calor de hogar, ese calor familiar, pero también como hijo, qué difícil que le toque a uno vivir una situación de estas que estamos viendo, ¿no? Un poco sí, claro que pues obviamente se entiende que el dramatizado está un poco extremo, tal vez. llevado hacia el otro lado. Pero puede pasar, ¿no? Sí, me imagino que hay casos por el estilo. Eso depende de las normas y la crianza que uno les dé. ¿Por qué? Porque ellos hay que infundirles desde muy jóvenes que ellos llegan a cierta edad que tienen que independizarse. Toda la vida no pueden estar con nosotros. Claro. Pero ese es un concepto muy nuevo. O sea, en la sociedad, en lo que llevamos de humanidad, eso es un concepto de menos de 100 años. Realmente la casa familiar es algo que por tradición se ha instaurado, ¿no? Los hijos viven en la casa de sus padres, esa casa se mantiene, finalmente la heredan, ellos siguen viviendo ahí y se vuelve una casa familiar, donde muchas veces no viven solo los padres con un hijo, sino con varios hijos y esos hijos con sus familias. Digamos que hay un dicho muy popular también que son los hijos bombril, a los que se les ha dado este nombre en el transcurso de los años por estar y por durar muchísimo con los papás. ¿Qué tan bueno es eso? Ay, no sé, difícil. No, yo vivo con los dos hijos. Ajá. ¿Cuántos Pero años tienen? La mayor tiene 27, Ajá. el mayor tiene 24, pero ellos son muy independientes en sus cosas y en su forma de actuar. ¿Por qué de pronto ellos no? Y yo soy una de que siempre les digo, ustedes tienen que arreglar sus vidas y hacer sus vidas independientes. ¿Por qué? Porque uno no va a estar toda la vida con ellos. Entonces, yo vivo con ellos dos, pero es porque ellos dicen, porque tú fuiste la que nos sacaste, tú siempre has estado acá en la lucha. Le digo, yo sí, pero ustedes tienen que, de igual ellos son muy independientes, todos han sido muy independientes. ¿Viven solo los tres? Los tres. Igual para mí todavía están muy jóvenes, ¿no? Sí. Tal vez como para tomar esas decisiones de independizarse. No, sí, por ejemplo, mi hija sí, ella ya sí piensa independizarse, ella ya empieza a organizarse y todo eso.
¿A qué se dedican? ¿Qué hacen? Mi hija trabaja y estudia. Mi hijo es deportista de alto rendimiento, juega en este momento, está jugando con Toros del Valle. ¿Y en algún momento te han dicho, Sí. Juana, como que queremos independizarnos, nos vamos a ir, va a pasar esto, estamos pensando... Claro, más que todo la niña ya está como en proyectos de boda. Y sí, Ajá. ¿claro? ¿Y no te tiene da que- ese sentimiento No, de que porque, se vayan? no, porque uno, por ejemplo, yo con mi hijo he experimentado mucho las vidas de él porque él viaja mucho, Ajá. desde muy joven, él desde muy pequeño, desde los 10, 12 años estuvo en el Brasil jugando, ha estado en Rusia, ha viajado y eso no, a mí no me impide que inclusive yo les digo y les da risa, digo yo tengo 64 años y yo les digo, ya a cierta edad, yo voy buscando mi forma de como que ustedes vayan, no, y ellos dicen, no, mamá, eso no lo piense. Pero cuando se va tu hijo, más o menos, ¿cuánto tiempo pasa por fuera? ¿Cuánto es lo máximo que ha estado en un viaje? Meses. Ya te acostumbraste Sí, un poco como a sí, esa no, ausencia. sí, no, y yo con él desde joven, desde muy niño, porque él empezó desde muy niño jugando baloncesto. Primero jugaba fútbol, fue arquero, él exploró mucho porque ellos son ya egresados del INEM. José, ¿cuántos años tienes? 41 años, ya casi 42. ¿A qué te dedicas? Yo soy especialista en mercadeo y codirijo el Festival Internacional de Cine de Terror de Cali. ¿Y con quién vives en la actualidad? Con mis dos papás y mi tío, que es hermano de mi mamá. ¿Por qué estás viviendo con ellos aún? Listo. Yo a los 25 años me fui de la casa, me casé, viví por fuera todo ese tiempo, nos fuimos a Popayán, luego volvimos a Cali. Unos 8 años aproximadamente de relación, nos divorciamos y ahí pues estuve otros 2 años viviendo por fuera de la casa. Pero la casa de mi familia pues es una casa grande, solo estaban mi papá y mi mamá y más de una vez me tocaba correr con algún problema de salud de ellos, entonces era atravesar la ciudad. Yo sentí que ellos comenzó a hacerles mucho peso la soledad, entonces fue por 2 razones principales. Una por hacerles compañía, cuidarlos, todo eso es lo que quiero decir, vamos a ver qué tan cierto fue. Y lo otro es por economía. Realmente uno vivir en una comunidad, ya sean tus papás, ya sean tus hermanos, ya sea tu pareja, pues es mucho más rentable que vivir independientemente, sobre todo si la casa es propia. ¿Cómo fue vivir esa experiencia de tener un hogar aparte? ¿Cómo fue eso de vivir con otra persona, de irte de la casa de tus padres? ¿Cómo fue ese proceso de cambio a un Fue hogar? bastante retador, sobre todo porque nos fuimos a otra ciudad. Entonces, como que no habíamos vivido juntos y nos fuimos de una a vivir juntos en otra ciudad, a buscar trabajo allá, a tratar de volver a establecer y pues fue duro, se logró, hubo mucha paciencia, hubo mucho amor. Finalmente cuando volvimos a Cali fue un poco más fácil porque teníamos apoyo tanto de nuestros amigos como de nuestras familias acá, cosa que no teníamos por allá. Entonces sí, el hecho de acostumbrarse a la convivencia con otra persona es un tema complejo. Entonces, por ejemplo, todas esas personas que dicen que me voy a casar pero no han vivido antes, ¿Y en algún momento extrañaste estar en la casa de tus padres? no recuerdo. esa transición? O sea, no recuerdo haberlo extrañado. Tal vez en algún momento pasó, pero en este momento te digo, no, realmente no. ¿Qué te dicen ellos cuando tú vas a regresar? A ver, es que esto A su pasó hace hogar. ya como unos 3, 4 años. Me recibieron bien, hicimos espacio nuevamente, pues porque ya las habitaciones estaban como ocupadas, hubo como una readaptación. A ellos les mejoró muchísimo el ánimo, como que una especie de presión por la que iban pasando se fue mejorando, en parte pues como por la compañía, porque mi rol siempre ha sido un poco como entretenimiento en la familia, se aligeraron cargas económicas. Vamos a una pausa para comerciales y ya conocemos más sobre sus historias. Juana, en tu caso, ¿no te da un poco de temor la soledad en algún momento, de pronto haciendo referencia un poco a lo que le pasa a los padres de José? No ¿Les pasaba? porque yo siempre he estado sola, con mis hijos, pero sola, pero no en el sentido sola, pero con el ser supremo que es Dios, que siempre ha estado conmigo. Sí, es decir, sin pareja. Sin pareja, no. Pero igual, Ya llevo digamos, 24 años.
Claro, pero digamos que tus hijos tienen ahí un espaciecito de Ah, todas maneras claro, en la sí, casa. claro, pero entonces ya uno ya está uno tiene que prepararse. Uno debe ¿Estás prepararse. preparada? Sí, claro. uno ¿Y cómo tiene- te preparaste para ese momento? Pues esperar el momento y ya, de igual sé que ellos se van, pero siempre regresan donde uno a visitarlo y todo eso. Es que eso, por ejemplo, para allá iba un poco con el caso de tu hijo, que era lo que te preguntaba José, y es cuánto tiempo se ha ido, porque al Sí. final tú siempre esperas que vuelva, ¿no? Sí, y yo creo que lo mismo, al irse ya independientemente, ellos no se van a olvidar de que tienen una mamá, de que van a saludarla, de que van a estar con ella un rato, compartir, pero igual ellos tienen que, porque no es la idea de que los hijos, por eso es que los hijos, hoy en día la mayoría de los muchachos no despegan, porque muchas veces uno quiere que los hijos le vuelvan bombril en la casa y así no es la idea. ¿Por qué crees que sería bueno que ellos se fueran? Para que aprendan a tener independencia y a vivir su vida. Porque usted sabe que nadie vive por cabeza ajena, todos tienen que vivir sus experiencias y tener sus tropezones y parar y levantar. José, ¿cómo te va con tus padres hoy en día? Digamos, ¿qué te dicen ellos de que regresaras, de que estés con ellos otra vez, que sigas viviendo ahí? No es un tema que toquemos normalmente, la relación es buena. Obviamente hay dificultades, pues entre padres e hijos siempre va a haber cosas que choquen, temas políticos más que todo, pero es una buena relación. Sí, como que lo que te decía ahora, todos tenemos como unos roles que ejercemos y hemos aprendido a hacer eso como una sociedad realmente. Y el tema de irnos, pues sí hay planes míos de tal vez ir a buscar futuro otra parte, está ahí latente, pero no es algo que conversemos actualmente. Uy, pero ¿no te pasa de pronto tal vez otra vez como el control, como que para dónde vas, por qué no llegas? No, es que yo fui muy piquiña desde chiquito y entonces me perdía, salía, reviraba por todo, entonces ya esa dinámica está como superada. Es decir, Tal vez un poco con la intimidad, ¿sí? Ajá. Porque igual pues uno tiene sus parejas y a veces uno se queda en la casa de uno o en la casa de otra. En este momento, por ejemplo, tengo novia y pues nos quedamos mucho tiempo en mi casa, pero ese diría yo que es el tema como un poco más complejo, pero igual tiene solución. Habiendo dos casas, habiendo otras opciones pues de viajar, de compartir con la pareja fuera de esa casa, pues Ajá, se puede llevar. ¿Y tu pareja qué te dice frente a eso? Tal vez no han tenido esa conversación. No esa, sino la conversación de irnos a otra parte a buscar un futuro. Entonces no es tan tácito es que estás aquí en la casa de tus papás, es que yo estoy en la casa de mis papás, sino bueno, comencemos a construir para buscar ese traslado. ¿Y cómo te va con las normas, con las reglas que no son las tuyas, digamos? Porque cuando uno vive con una pareja, pues tiene unas reglas acordadas. Cuando uno vive solo, pues casi que hace lo que uno defina. Con esas normas, esas reglas que ponen los papás, ¿qué? Toca adaptarse a muchas. Por ejemplo, más que todo sucede con tareas del hogar, ¿sí? Pero entonces hay una distribución ahí, yo me encargo de hacer arreglos, reparaciones, de que las cosas estén funcionando, de algunas compras, cosas por el estilo. Entonces las normas yo creo que se aplican más es ahí, como en el funcionamiento interno, y ya pues uno acepta, uno tiene que aceptar un rol, porque si no eso va a ser un conflicto. Tiene el trabajo en equipo, Exacto. prácticamente. ¿Cómo se distribuyen los roles, Juana, en tu hogar? Pues, por ejemplo, en la casa, la cuestión, mi hijo paga el arriendo, mi hija paga los servicios, y entre los tres dependemos para la cuestión alimenticia. ¿Y con los quehaceres? Con los quehaceres, lo mismo. Cuando están allí, porque ellos, por ejemplo, todos nos mantienen muy ocupados, llegan cansados. El fin de semana nos compartimos los labores, hacemos las labores de la casa, organizamos y ya. ¿Cómo se distribuyen un poco ustedes esos roles, José? Bueno, los gastos nos los dividimos. Actualmente está viviendo también mi tío con nosotros, entonces él también hace como un aporte alto. Yo contrato una persona que vaya cada cierto tiempo a la casa a hacer aseo, entonces como mi aporte de aseo, aparte de cocinar y lavar loza, eso me toca a mí siempre. Mi madre, por ejemplo, se encarga de la ropa, de hacer un poco el aseo general cuando no va esta señora. Y pues es como básicamente eso, de las compras, muchas veces mi papá es el que sale y hace eso.
¿Cómo es tu entorno social? Es decir, con tus amistades. ¿Te han hecho comentarios en algún momento sobre el tema, así sea chistosos, de bullying, no sé, como que de todas maneras hagan alusión un poco a tu situación? Creo que no recuerdo haber sido bulleado Ajá. en ese sentido. ¿Y comentarios a tus padres en el entorno o en el entorno familiar? No me han tocado. No te han tocado todavía. ¿Qué piensas? Que me enteren, ¿no? Uno no sabe detrás qué están diciendo. Creo Pues que sí. Bueno, ¿y a ti te han hecho algún comentario tal vez de tus hijos que todavía permanecen en el hogar? No, pues que me dicen que soy muy afortunada con los muchachos. Ajá. Dice, ustedes tienen la lotería ganada con sus hijos. De igual yo también laboro porque yo cuido niños. Yo Ajá. tengo 2 niñas en este momento en mi casa. ¿Cómo crees que se sienten hoy tus padres, José? ¿Seguros? Creo que eso es un aspecto importante. Pues tengo un perro y un gato, y eso para ellos son como los nietos que yo no les voy a dar. Entonces eso les llena un poquito más como de bienestar. Y pues el saber que pueden contar con uno es muy importante porque, digamos, mi papá ya es una persona mayor, entonces el tener una persona relativamente joven, 41 es joven, quiero dejar eso muy Por supuesto. claro, que pueda como que hacer las fuerzas o solucionar un problema o en alguna emergencia ir a hacer una vuelta, pues les trae mucha seguridad. ¿Tienes hermanos, hermanas? Tengo un hermano menor, vive por fuera, aquí en Cali, pero pues él sí vive por fuera. Él se fue un poco antes de que yo volviera a la casa, y eso fue como lo que dejó un poco solos a mis papás. Eso. ¿Sientes que te has hecho como responsable, digamos, de ese cuidado? ¿Te has vuelto como un poco en un rol de cuidador? De una parte, tampoco es que sea pues el protector, no, tampoco es que sea ese rol, ¿no? Pero sí he tenido una parte como de estar pendientes, de acompañarse a algunas vueltas, de solucionar problemas cuando los hay. Cuando piensas en irte, ¿te da un poco de temor Sí. salir? ¿Por qué? Pues justamente porque se va a hacer ese hueco. Sí. O sea, ¿piensas es como en ellos más que en ti en algún momento? No es que piensen ellos más que en mí, pero sí pienso en eso, en ese hueco que se les puede hacer. Pero eso no va a ser un impedimento para en el momento en que decida partir, pues tenga que hacerlo. ¿Qué piensas del caso de José, Juana? No, él tiene buen pensar porque, ¿cómo le dijera? Él está ahí gratificando lo que los papás han hecho por él. Ajá. Claro. Y en cuanto a lo que él decía de que tiene un perro, tiene un gato, en mi casa tengo un perro, que es de mi hijo. Y ese es mi compañero también, porque los animalitos le dan a uno hasta enseñanza. Y si en algún momento alguno de tus hijos decide quedarse, pasar más tiempo allí, tal vez no irse como tú piensas ahora, como que ya es momento de que se independicen, sino que no, mamá, me voy a quedar aquí varios años más. No, pues ¿Qué? ya es decisión de ellos y igual tienen que seguir con su misma polémica porque no es el hecho de que porque estén con uno, uno tiene que estar, que ellos tienen que estar ahí con uno, no, ellos tienen que salir, disfrutar, claro. ¿Cómo fue el caso con tus papás? ¿Cómo te fue con este tema de Pues la que a mí me convivencia? tocó, no, porque en esas épocas teníamos papás más templados, Ajá. eran más rígidos, más muy así, muy puntualitos en las cosas. ¿Como de que tienen que salir temprano o qué? Temprano. Sí, los papás de anteriormente, o los que me tocó a mí, sí, me enseñaron eso, la independencia. ¿A qué edad te fuiste? No, yo me fui a los 22 años, me Oh, bueno. independicé, yo me independicé, pero igual estaba pendiente de mis padres. Vamos a conocer otra historia en el Sí. podcast de Manuela, a una pausa para comerciales y ya volvemos. El hogar familiar debería ser siempre un refugio seguro. Sin embargo, hay ocasiones donde la sociedad castiga a las personas que no salen del nido. Hoy tenemos un caso muy interesante aquí en Familia Sin Filtro y los invitamos a verlo hasta el final. Bienvenida. Mi nombre es Jael Figueroa Arenas, soy periodista, soy caleña, tengo 45 años, vivo con mi papá y mi mamá. Para usted, Jael, ¿qué es la independencia? Bueno, Manuela, la independencia es poder yo tomar decisiones dentro del camino que estoy recorriendo de la vida, ¿sí? En algún momento de la vida pensé que la independencia era vivir sola, por ejemplo, ¿no?
Y digamos que ese es el concepto en el que muchos y muchas tenemos la independencia. Sin embargo, ya a los 45 años, después de muchas cosas vividas, he entendido que es la capacidad de tomar mis decisiones, pero también la capacidad de entender por qué y para qué pasan las cosas en la vida y de tener la libertad de recorrer el camino de la vida con total tranquilidad, cometiendo errores, teniendo aciertos, riendo mucho, pero también llorando mucho. Yo creo que esa es la independencia, eso es lo que pienso hoy. ¿Cuántos hermanos son? Soy hija única, Manuela. Es hija única. Sí, soy hija única. Entonces, pues ya te puedes imaginar cómo son las cosas de una hija única, mujer, en una sociedad latinoamericana y lo que hablábamos ahora, ¿no? Con la presión social de todo lo que implica mi condición de vida, pero también la presión social de la independencia. ¿Cómo llega usted al nido familiar nuevamente? ¿Qué estaba pasando en su vida? ¿Cuáles fueron las razones? Bueno, yo me fui de casa buscando independencia como a los 30 años. Estuve viviendo sola como 4 o 5 años, una experiencia también que sumó mucho a mi vida. Me enfermé, tuve un episodio de salud muy delicado. Entonces, digamos que la recomendación de los médicos es, Jael, usted no puede estar sola, tenés que alimentarte bien, entonces pues la dieta del soltero que vive solo no es la mejor, al menos que sea muy disciplinado. Y digamos que en ese momento se reconstruye la red de apoyo mía, que es mi familia, mis padres, y decidimos como en un acuerdo de yo volver a la casa. ¿Cuáles son los estigmas asociados a vivir con sus padres, por ejemplo? ¿Qué ha escuchado por ahí? Sí, no, y que he escuchado, pero también que se me insinúa, ¿no? Que se me insinúa, o que se me más bien. dice, abiertamente me dicen, oiga, pero usted sí es muy consentida, oiga, pero usted sí la mima mucho, la sobreprotegida. ¿Qué se nos dice? Pues que somos dependientes, por lo general se nos asocia con la inseguridad, a los hijos que vivimos con los padres, se nos asocia con el loser, ¿no? Con el perdedor, con el frustrado, con el que no pudo hacer un hogar aparte, con la que no se casó, yo no tengo hijos, entonces pues se refuerza mucho más ese tema en la mujer que no tiene hijos y vive con sus padres, en que es dependiente, en que dedicó su vida a sus papás y no hizo vida aparte. Digamos que es un desafío personal que yo he asumido, pero con el que también he decidido romper esquemas. O sea, el que me conoce o la que me conoce sabe que yo vivo con mis papás, pero que soy independiente, que tengo una vida hecha, que tengo una vida llena de matices y que no necesariamente soy la señora que vive con los papás, que también allí es donde se nos ubica casi siempre a las mujeres de mi edad que vivimos con los padres. Así que gracias por exponerme este caso que le da un poco la vuelta a lo que socialmente estamos acostumbrados a escuchar. Y ustedes y yo nos vemos más adelante aquí en Familias sin Crimen. Javier, como psicólogo, ¿qué decir cuando los hijos se quedan más tiempo de lo que comúnmente decimos se debe en los hogares con los papás? Bueno, el se debe, habría que precisar qué es ese entorno cultural, porque no es lo mismo estar hablando de un hijo que se queda en Cali, a un hijo que se queda en Madrid o a un hijo que se queda en Japón. Ese contexto es muy importante. Creo que hay que considerar unas variables y es cuál es el motivo por el cual el hijo se queda en casa. Eso es fundamental para poder, digamos, tener una visión de lo que está pasando y si hay alguna molestia por alguno de los integrantes del hogar. Ese es otro aspecto que hay que tener en cuenta. Es una situación multivariable, porque la pregunta también podría ser, ¿y qué pasa con un niño que sale de casa temprano? Sería como lo opuesto a lo que me preguntas, ¿sí? ¿Qué pasa con un niño que está trabajando a los 6 años? Sí, por ejemplo, entonces uno dice, no, es que un niño a los 6 años No es el culturalmente No es el deber ser. debe estar en el colegio, debe estar atendiendo unas tareas, debe estar
culturalmente. Además, O sea, porque en Colombia somos mucho del tema cultural Total. y somos muy protectores y familiares, además. Sí, y además en Colombia la autonomía tiene como ciertos límites, porque la opinión de mamá, la opinión de papá, la opinión del hermano, la opinión de la novia, la opinión del suegro, la opinión de... Es decir, es muy pocas las personas que culturalmente viven de manera autónoma, independiente, haciendo la vida que quieren, llevando a cabo su destino. Entonces esa variable es muy importante con relación a la pregunta que me haces. ¿Qué tan cuestionable es esto? Digamos que después de los 30, 40 años, en el caso de José, sí, uno siga viviendo en la casa de los padres. No, lo que habría que mirar, es decir, aquí no se puede generalizar. Generalizar sería un error. Lo que hay que mirar son cuáles son las motivaciones de José de continuar viviendo en el hogar. ¿Qué tipo de limitaciones está trayendo? Y si las está trayendo, si a él le perturban o no le perturban. ¿Sí? Eso es muy importante, conocer esa opinión de él. Está tranquilo, ¿no, ¿Cómo José? se siente? ¿Cómo se visualiza? Si esto le reporta tranquilidad. ¿Qué pasa con su estabilidad emocional? Porque no es lo mismo estar bajo la cobertura de papá y mamá a estar de manera autónoma, viviendo ya sea solo, de manera independiente, porque tiene la capacidad de afrontar las vicisitudes de la vida, versus estar bajo la cobertura de papá y mamá, que de una u otra forma seguirán perpetuando el niño, porque para ellos siempre seguirá siendo el bebé, o el hijo mayor, o el hijo segundo, o el hijo tercero. Entonces, eso es importante. La cosa se tornaría difícil o incómoda en la medida en que hay algún tipo de perturbación, ¿sí? Que tenga que ver con lo económico, que tenga que ver con lo emocional, que tenga que ver con la relación de pareja, que tenga que ver con la diferencia generacional, ¿sí? Entonces ahí es donde se tornaría ya difícil y si hay un motivo de consulta, pero si no, eso pasa desapercibido. Y digamos, aquí estamos en un coloquio, aquí no estamos, digamos, en una consulta terapéutica. Aquí lo que estamos es en un coloquio familiar, ¿no? Claro. Sí. Entonces, y viendo en vivo y en directo la situación, o sea, porque no es algo hipotético, es algo real. Me pasan muchos programas y es el depende de los psicólogos, que siento que es como un poco en lo que se está tal vez tornando la conversación, pero cuando yo escucho que tú dices que los padres siguen viendo a esos hijos como los bebés, como los niños, ¿eso qué tan bueno es? Mira, o sea, es cierto. Mire la respuesta, Caterina, no se la respondo yo. Sí, es cierto, para uno no dejan de ser sus niños. Exacto. Entonces, ¿qué pasa ahí? Entonces, ahí hay un proceso que no se está dando de manera no solamente cultural, sino también a nivel de percepción de papá y mamá. Y él no va a poder seguir siendo un adulto, porque ¿cuáles son las características de un adulto? Un adulto vive el aquí y el ahora, el presente, es autónomo, y esas características no van a seguir siendo cuando hay, sobre todo esta cara que estoy viendo aquí al frente mío, ese rostro que estoy viendo, o sea, y además se le nota la satisfacción, hablando en vivo y en directo, se le nota la satisfacción que tiene, mírala, o sea, el gozo, y eso suele suceder. Yo soy de Cartagena y yo me acuerdo que muchas tías mías me decían, fíjate qué tan buena es Maribel, no se casó por cuidar a su mamá. O sea, mira lo abnegada que es. Y eso era un valor familiar y cultural. Pero en el fondo es una castración. Es una castración a poder
llevar la vida que un ser humano debe llevar por naturaleza propia, a no ser que haya algún tipo de minusvalía o de invalidez. Ya eso es otra cosa, lo mismo de parte del papá, pero ya un hijo ya es para soltarlo a la vida y que así como ellos hicieron su vida, él también tenga la posibilidad de hacer y llevar a cabo su destino. Además, porque hoy también tal vez ha cambiado un poco y se genera más es un estigma social frente a los hijos que aún permanecen con sus padres, más allá como de la abnegación. Y el estigma social sería algo secundario, secundario ante el bienestar de papá, mamá e hijo. Entonces, es decir, para una mamá y un papá es cómodo, ¿sí?, tener un muchacho joven, ¿sí?, ¿Viste? Joven. sin ningún tipo, sin hijos, porque no tiene nietos, de pronto con perro y gato, Sí. ¿sí? Es cómodo para un papá, es rico, ¿sí? Pero no está ocupando el lugar que le corresponde, digámoslo así, a nivel sistémico, cambiando un poco el enfoque, él debería estar ya haciendo lo que hicieron sus papás, ¿sí? Y estar dedicado a lo importante y la relación más importante en la vida, que es la relación de pareja. A los papás se honran, a los papás siempre se honrarán, porque nunca podremos pagar la vida que nos dieron, jamás, no hay con qué pagarlo, ¿sí? Pero ahí está la honra, y por eso él dejará a papá y mamá, ¿sí? Se unirá y serán uno solo. O sea, y ahí es donde está, por eso la relación más importante es la relación de una pareja, porque es donde se genera la vida. José, ¿tú cómo te sientes? ¿Todavía te tratan como el niño de la casa? No. Mi mamá tiende a hacer un poco eso, pero no conmigo, con mi papá, con mi tío, con mi hermano, conmigo no. ¿Qué pasa en el caso de Juana, por ejemplo, que sí quiere que sus hijos se independicen pronto? ¿Usted quiere? Claro, los hijos tienen que independizarse, Así ellos es. no pueden vivir con uno todo el Entonces, tiempo. eso hay que negociarlo, Juana. Juana, eso hay que negociarlo de manera asertiva y estoy seguro que no tengo que decírtelo, amorosa. Sí, claro. Amorosa, Amorosa porque el amor, mejor dicho, tapa Todo. cualquier cosa. Sí. Entonces, bueno, José, ya yo creo que tú tienes tantos años, considero como mamá y papá que tú debes salir a volar como el águila. Perdón, yo les he hablado eso a ellos, pero ellos, pero sobre todo el varón, dice, mami, pero es que tú no estás pensionada, tú tal cosa, y la pensión de nosotros venimos a ser nosotros. Digo yo, no, ustedes tienen que hacer su vida, tienen que organizarse, ustedes no pueden pensar en mí, ustedes tienen que seguir adelante. Y estás hablando como una adulta a otro adulto, porque no es una adulta a un niño, claro. es una adulta a otro adulto. Y esos límites son muy saludables, Sí. son muy favorables para una relación sana, porque a pesar de que no haya conflictos, no es lo esperable y no es lo que, digamos, cultural, biológica y psicológica y emocionalmente debe suceder. Pero en el caso de José, por ejemplo, yo regreso a mi casa con mis papás, a vivir con mis papás, porque sí estoy asustada, tal vez tengo un hijo, digamos que es un entorno seguro, pero José dice que él regresa es por cuidar a sus padres un poco, ¿no? Por ser esa compañía. Sí, y por economía también. Ajá. Yo después de divorciarme no regresé de una. Después de unos 2 años más o menos de estar solo, ahí sí regresé a la casa. Por Se venir a un preocupa. lugar seguro y todos necesitamos una red de apoyo. O sea, a todos nos sucede algo en la vida. Esta vida no es fácil, esta es una vida dual, difícil. Todos tenemos dificultades, todos sin excepción. Pero las dificultades se resuelven como adultos de manera sola. Ya tú tienes las herramientas para hacerlo, ya tú se supone que estás formado, pero si vuelves, tú puedes volver a coger oxígeno, pero no para quedarte ahí y perpetuarte como el niño de 55 años.
Hay ciertas cosas que él no va a poder decidir de manera autónoma estando con mamá y papá. ¿Sí? Sí, claro. Claro. O sea, Por ejemplo. Pues el tema que les contaba ahora de la intimidad de pareja, por ejemplo, de qué cosas es un espacio compartido, qué cosas puedo poner aquí, qué cosas quiero quitar de acá, hasta dónde respeto la propiedad de la casa, la propiedad de cada uno. imagínate cómo comienza esa relación de pareja, que es una relación donde ya están los dos para volar, para ser autónomos, para crear un proyecto de vida juntos, y están con esas limitaciones y permiten esas limitaciones. Es decir, suegra, suegro, mamá, papá, y además primero es mi mamá, y no es primero mi mamá, primero es mi esposa, porque esa es la relación más importante. No, ya mamá y papá, honra, porque me dieron la vida y no tengo cómo pagársela. Pero la relación más importante es donde se está generando la vida ahora. Vamos a ver qué piensan los jóvenes sobre ese tema en Futuros Asuntos y ya regresamos. Hola, mi nombre es Ashley Villarreal, tengo 18 años, estudio psicología y me gusta bailar. Hola, mi nombre es Camila Zamora, tengo 20 años, soy de la carrera de Comunicación Social y me encanta cocinar. Hola, mi nombre es Isabela Mora, tengo 18 años, soy de la carrera de Psicología y me gusta bailar. Hoy estoy con unos jóvenes con quienes vamos a conversar un poquito de las verdaderas dificultades por las cuales no nos independizamos tan temprano como a algunos les gustaría. Chicas, bienvenidas. Gracias. ¿A qué edad será que uno se tiene que ir de la casa? No hay una edad, ya es más que todo cuando hay una independencia económica, puede ser pues para poder sostenerse y Yo digo que después de culminar los estudios, ya adquirió conocimiento. Yo creo que en esta etapa de la universidad uno adquiere mucho conocimiento, madurez, contactos y pues las cosas se pueden facilitar. ¿Más opciones? Sí. ¿Vos cuál crees que es la edad? No hay una edad, simplemente que vos te sientas lista, preparada, que de pronto desde tu casa también haya un apoyo, pero obviamente nunca hay que dejar atrás a tu familia, siempre puedes contar con ellos. ¿Por qué no te has independizado? yo creo que más que todo porque tengo otros proyectos, o sea, en cuanto a que sé que si salgo en ese momento de la casa, debo cubrir esos gastos, pero en este momento tengo como otras metas. Pues porque estoy muy cómoda en mi casa. Pues también por la cuestión económica. La verdad, en mi casa, pues con mi papá tengo muy buena convivencia. Él me apoya en en todos mis proyectos, en todo lo que yo hago. Pero no me he ido por la razón de mis estudios, porque yo creo que estar en mi casa me brinda esa estabilidad entre mi vida de estudios y mi trabajo remoto. ¿Vos qué es lo que no extrañarías de tu casa? Yo creo que, no sé, como el hecho de cumplir un horario. Sí, o sea, cumplir el horario que a uno le ponen, porque sí, porque es parte del respeto que se imparte en la casa, pero pues es algo que uno ahorita como joven quisiera como, bueno. La convivencia con mi madrastra y mis hermanastros. De pronto mi mamá tiene un dicho, mi casa no hay democracia, una dictadura. Entonces, lo que ella dice, eso es. Entonces, de pronto eso no extrañaría. ¿Qué sí extrañaría toda la vida? La comida de mi mamá. La comida de mi mamá. Yo extrañaría el cariño de mi papá, porque siempre que quiero hablar o algo, él está ahí. Yo creo que el llegar a la casa y tener con quién hablar, o sea, a diferencia de que uno vaya y sea con un roomie o algo así. Chicas, ¿ustedes creen que la sociedad actual lo presiona a uno mucho o la verdad como no tanto para independizarse? Sí, a veces sí presionan para independizarse porque nunca falta el amigo que uno le cuenta los problemas y le dice como, ándate de la casa, o que no te dejan salir, pues vayas a la casa y se le solucionan los problemas. Entonces muchas veces tomamos malas decisiones por el afán de hacer las cosas. La misma familia a veces como con generaciones anteriores dicen, ay, pero es que a su edad yo ya estaba casada, tenía tantos hijos, tenía mi casa y mi esposo nos mantenía a todos.
Muchas gracias, chicas, por compartir su opinión con nosotros en este panel. Ustedes y yo nos vemos más adelante aquí en Futuros Asuntos. Chao. Chao. José, ¿qué tan de acuerdo estás con lo que está diciendo Javier en cuanto a su posición, que ha sido como bastante firme y contundente en que los hijos se deben ir de la casa? Pues primero creo que se está contradiciendo con algo, porque lo primero que dijo fue que se necesita como analizar la situación, cómo es cada una, que no debe haber un concepto universal. No se puede generalizar. Para luego llegar a ese concepto universal, y es que los hijos se tienen que ir. Entonces creo que ahí como que no encaja algo. Y muchas situaciones hay que analizarlas en contexto, ¿sí? Digamos que esto de que la pareja es tu primera relación más importante, pues se aplica tal vez a los que tengan una pareja. A los que no, pues qué pasa con ellos, ¿no? Digamos ahí, ¿cuál sería su relación más importante? Y bueno, tú mencionas que el caso de excepción grande es como el caso donde haya una necesidad física de estar ahí en persona, ya sea por invalidez, por algo psicológico o temas por el estilo. Sí. Pero creo que hay muchos otros temas que pueden estar por fuera de eso que tú estás conveniendo. Entonces, mi opinión al respecto es, se necesita contexto y definitivamente no generalizar algo. Sí, no, yo no generalizo, es decir, hay unas leyes, hay unas leyes que son, no, hay unas leyes, no, universales, que descubrió, por ejemplo, pues yo, mi experticia es básicamente las constelaciones familiares, yo trabajo ese tema. Y por ejemplo, Bert Hellinger descubrió unas leyes que son universales y las llamó las leyes del amor. O sea, uno piensa, el amor tiene leyes. Sí, el amor tiene leyes. Entonces, hay 3 leyes que son muy importantes. La ley de la pertenencia, la ley de la... O sea, todos tenemos derecho a pertenecer, ninguno puede ser excluido. Eso es una ley. Y cuando se viola esa ley, se tienen las consecuencias de violar esa ley. Es como hablar de la ley de la gravedad. Si tú violas la ley de la gravedad, no, pero yo la puedo violar. Bueno, entonces no camines al 5º piso, sino tírate volando del balcón a ver qué pasa. Sí, estás violando una ley, y si violas una ley, tienes las consecuencias de violar esa ley. Pero digamos... y termino, Caterine, y complemento lo que dice José, porque aquí estamos en un coloquio. Hay otra ley, por ejemplo, que es la de la jerarquía. ¿Sí? Mamá y papá es primero, el hijo mayor es primero, el hijo último es el último. En el caso nuestro, en el caso mío, José, y complemento lo que tú dices, en el caso mío, yo acabo de llegar a esta mesa. O sea, yo soy el último que está llegando a la vida de José y Juana. Por lo tanto, soy el menos importante. Claro, por jerarquía soy el menos importante. Lo más importante es lo que piensa José, porque estamos hablando de la vida de José. Y es mucho más importante lo que piensa José que un último que acaba de llegar. Entonces, por jerarquía es el menos importante, simplemente acompaño y de acuerdo con lo que él dice, conocer el contexto, y reafirmo eso, conocer el contexto. Si se siente bien, pero percibo de que no se siente tan bien la mamá Juana, porque la mamá Juana ha insistido que sí quiere que se independicen, pero ellos lo persuaden, es lo que acabo de escuchar, ellos lo persuaden que debe continuar. Y en el caso, por ejemplo, cuando sí. los papás, en mi caso, mi mamá está muy contenta conmigo en la casa. Entonces, digamos que cuando en el caso de los papás y del hijo que regresa o que está con ellos, yo estoy muy feliz. Están contentos yo todos. Yo tengo 6 hijos. Ajá. Yo tengo 6 hijos. Y se acaba de ir mi última hija. Mi última hija, Teresita, se acaba de ir a vivir a Canadá. Y eso me ha dado durísimo. Pero durísimo. O sea, y yo era tan feliz con Teresita en la casa. Pero ustedes no se imaginan lo feliz que soy con esa mujer. Y lo que la amo. No, y ya la veo cómo ha crecido. Cómo ha crecido. O sea, ya tiene apartamento, ya se fue con el esposo tiene 2 trabajos, dedicado a su perra porque no han tenido hijos. Entonces yo, o
sea, claro que me encantaría seguirla teniendo ahí, pero ya tiene 25 años. Me encantaría yo despertarme y verla y decirle, ven, dame un abrazo, y que me diera un abrazo y yo decirle que la amo y besarla por todos lados. Eso era maravilloso. Pero ahora estoy más feliz, aunque la nostalgia de que salió del nido todavía permanece, pero el pensar lo que está haciendo me hace doblemente más feliz. Claro. ¿Sí? Entonces, yo no dudo que tú te sientas feliz con tus hijos. Claro. Yo no dudo lo que está diciendo José, que hay que conocer el contexto, la profundidad. Todo eso es cierto. Por eso cada caso, como dices tú, José, eso es particular. Yo solamente vislumbro lo que usted acaba de decir y lo que José acaba de decir. Pero yo estoy casi seguro, y no es una afirmación gratuita, de que no es lo mismo estar José con su novia en un apartamento donde ellos lo han alquilado o comprado a su gusto, hace lo que ellos quieren ahí, versus estar en el apartamento de la mamá o en el apartamento de los suegros, donde no van a poder hacer sin el consentimiento, por hablar no más de un tema, de esos adultos que están ahí. Estoy casi seguro que él no podrá hacer ciertas cosas en tu casa, ni desordenar, ni reubicar ciertas cosas en tu casa, si no tiene tu consentimiento y si no tiene el consentimiento del papá. Javier, ¿cuáles son las recomendaciones generales para abordar este tema en las familias? Que hay cosas que son dolorosas, pero que son necesarias hacerlas. ¿Sí? Son necesarias hacerlas. Hay cosas que duelen. Salir de la zona de confort. Uy, comenzar a pagar arriendo, si aquí no pago, sino nomás 2 recibos. Aquí pago, mi mamá nomás me dice, paga el recibo del gas, que es el más barato, y paga la mitad de la energía. Ahora salir a pagar 1 millón de pesos, tener que comprometerme con generar más ingresos, pero ese es el proyecto de vida, eso es lo que madura, eso es lo que hace que se evolucione como ser humano. ¿Ves? Versus quedarse ahí. Y como dice José, pues ¿quién te puede decir que no? Es más, y él puede ser, él o cualquier otra persona puede ser testaruda y convencer a la mamá de que es lo mejor que quedarse ahí, pero no va a haber un proceso evolutivo. No va a haber, porque los procesos evolutivos se dan a través de crisis. A través de crisis. Entonces, experimentas una crisis, las crisis nos hacen crecer mucho. La misma crisis de la adolescencia, la crisis de la niñez, la crisis de la infancia, la crisis de la adultez, son lo que nos hace crecer. Acordémonos cuando éramos adolescentes. Claro. Las pataletas, los enfrentamientos, pero eso era necesario para llegar a la edad adulta. Y ya yo no hago pataletas, ya yo razono como adulto, pienso como adulto. Y una de las características es la independencia. Claro. Cada proyecto familiar e incluso individual y personal es particular. Sí. Digamos que en este caso, pues abordarlo desde las familias también entiendo un poco es abrirse al diálogo, hay que conversarlo, hay que hablarlo y hay que hacer acuerdos también familiares que nos permitan a todos como evolucionar. Así Gracias por estar en Asunto de Familia. Con mucho gusto. Fue un gusto estar aquí con José, con Juana y con Caterina. Gracias.